y aparte soy gerente de Relaciones Institucionales de OSDE desde hace ya muchos años. Yo trabajo en la empresa ya hace más de 25 años. Antes de empezar, primero celebro lo que acaba de decir Tony, que el Hospital Garrahan haya empezado a hacer videoconsultas, más allá de toda la experiencia que tiene, porque realmente me parece que un hospital del prestigio internacional como es el Garrahan, que realmente lo es, porque yo lo pude compartir en el exterior, el conocimiento que tiene el mundo sobre el Hospital Garrahan, realmente le va a dar un espaldarazo importante y que no quede solo en manos de nosotros los privados, porque siempre alguien lo va a querer teñir de picardía, y es algo de lo que estamos luchando en los últimos años. Lo que quiero decir es que hace el 8 de diciembre de 1980, le cuento, mientras voy preparando mi presentación, les decía, el 8 de diciembre de 1980, yo empezaba por primera vez a hacer guardias en el hospital Castex, que se llamaba en ese momento, y era Eva Perón. Hay mucha gente conectada, está el doctor Alpino, el doctor Cuesta, Jorge Manrique, y ese mismo día, cuando yo entré a la guardia por primera vez como practicante, me recibieron diciéndome que habían asesinado a John Lennon. Con lo cual no lo pude olvidar nunca más, que esa fue la primera guardia que hice en mi vida como practicante, porque por un lado estaba John Lennon, que había sido marcado toda mi época anterior y mi adolescencia, y ese día conocí a Jorge Manrique, que era mi jefe de guardia, que es una de las personas, y él lo sabe, que más admiro, respeto y quiero dentro de esta profesión. Así que vale la pena decirlo en este momento. Yo sé, Jorge, que a vos no te gusta que te lo diga, pero te lo voy a decir igual. Entonces, lo que quiero decir, vamos a empezar. ¿Se ve bien, Jorge? Perdón, ¿se ve y se escucha? Sí. Gracias. Perfecto. Vos lo dijiste en su momento, la medicina occidental, desde Hipócrates a la actualidad, estamos hablando de más de 2500 años. Ahí puse todo lo que está por encima, que es las distintas desarrollos tecnológicos y principalmente los relacionados a la comunicación, y por debajo cómo se fueron incorporando a la salud. Lo primero que quiero decir es que la medicina, si empezó hace 2500 años, la electricidad tiene mucho menos, con lo cual se hicieron casi 2000 años de medicina sin electricidad. Hoy sería impensado dar el primer paso sin tener la electricidad. Y fíjense que el electroshock es una práctica que se impuso pocos años después de que fuera descubierta o inventada la electricidad. Imagínense el revuelo que armó cuando se le hizo la primera descarga eléctrica a un paciente. Todo esto, ¿por qué? Porque les quiero decir que la ley del ejercicio profesional de la Argentina es del año 1967, tiene más de 50 años, por lo tanto es imposible que en ese momento estuviéramos hablando de salud digital o de telemedicina. En el año 67, volviendo a los Beatles, lanzaban el Sargento Paper, estaba la guerra de Vietnam, asesinaban a Che Guevara, faltaba un año para el Mayo francés, 2 años para llegar a la Luna. Fíjense en todas las cosas que faltaban por ocurrir todavía en el siglo XX, y nosotros teníamos un decreto ley, porque era un gobierno de facto, que regulaba la actividad del ejercicio de la profesión médica y que sigue hasta la actualidad. Nunca jamás, si bien hemos tenido leyes que fueron incorporándose, el ejercicio que dice que las prescripciones deben hacerse de puño y letra y que la atención debe ser presencial, sigue estando vigente desde ese momento. ¿Y por qué creemos que la telemedicina es una herramienta que va a ser cada vez más necesaria en los próximos años? El mundo va hacia una situación poblacional de cada vez mayor edad. Esto dado a que la gente, por suerte y gracias a la ciencia también, fallece menos, vive más tiempo, pero también arrastra enfermedades crónicas que antes eran mortales, y esto asociado a una natalidad decreciente hace que la edad poblacional sea cada vez mayor y la longevidad sea marcada, con algo que lo complica esto, que es la soledad. Debido a la falta, digamos, a la menor natalidad, cada vez ahí el mundo va a tener gente mayor de 65 años. Se considera
que en el año 2050 el 20% de la población mundial tendrá más de 65 años. Entonces vamos a tener poblaciones mayores, de adultos mayores, con enfermedades crónicas y solas, lo que lo hace francamente vulnerables. Y también lo que empeora todo esto, que se concentran en los grandes núcleos urbanos, lo que además favorece una brecha de inequidad importante. Por otro lado, tiene que ver, algo importante es la obsolescencia del conocimiento médico. Dice el presidente del directorio de Google que si reuniéramos todo el conocimiento desde el inicio de la humanidad hasta el año 2003, ocuparía 6 exabytes. Para tener una idea, un exabyte son 100.000 millones de gigas. Actualmente, esa cantidad de información y de conocimiento, o sea, 6 exabytes que se acumularon entre el inicio de la humanidad y el año 2003, hoy se acumulan en 2 días de conocimiento médico. O sea, por un lado lo que comentaba de los aspectos poblacionales y demográficos, y por otro lado la obsolescencia y el vértigo que tiene el conocimiento en general y el conocimiento médico en particular. Según un informe de IBM, el 90% de toda la información existente en el mundo fue creada en los últimos 2 años. Estos son gente de la tecnología, estamos hablando de Google, de IBM. Para que tengan una idea, también desde el conocimiento, la radio tardó 38 años en llegar a 50 millones de usuarios y Twitter solo 9 meses, con esa evolución desde la TV, el iPod, Internet y Facebook. Yendo a nuestro país, esos son, lo que describí antes son características del mundo, pero yendo a nuestro país, tenemos un país de 2.780.000 kilómetros cuadrados, con una población de entre 40 y 45 millones de habitantes. Eso hace que tengamos un país, desde el punto de vista geográfico, muy extenso, es el 8º del mundo, con una población realmente baja para ese tipo de territorio. Tenemos la misma población que un territorio como España o Francia, que son mucho más chicos, con una diversidad de climas y suelos, y con una densidad de alrededor de entre 16 habitantes por kilómetro cuadrado, pero con una gran heterogeneidad en su distribución, porque el 80% se concentran en 4 o 5 ciudades, que por lo tanto hace que tenga un caos de vehicular que lo lleva a un problema de movilidad, inclusive dentro de las grandes ciudades, con distintas realidades geográficas y climáticas, y como decía antes, con un grave problema de la movilidad dentro de las grandes ciudades. Entonces, si entendemos lo primero que expliqué respecto del mundo, hacia dónde va, y de las características propias de la República Argentina, entendemos desde dónde nace la necesidad de desarrollar, y no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de antes, de desarrollar herramientas relacionadas a la telemedicina. Y así se desarrollaron muchas herramientas. Lo primero que quiero aclarar es que la telemedicina no es solo la videoconsulta. La telemedicina o la telesalud, como decía Tony, es un concepto mucho más amplio. Estamos hablando de la videoasistencia, el monitoreo de poblaciones vulnerables, los sistemas de segunda opinión, la prescripción electrónica, la historia clínica digital, videoconsultas, la teleeducación y herramientas más específicas o desarrollos más específicos como el telestroke, muy desarrollado en el mundo, el tele-IAM para el infarto de miocardio, la teledermatología, la transferencia de imágenes de anatomía patológica, la telearritmia, etcétera, etcétera. Y en el medio de todo esto se nos impone la pandemia de COVID-19. Y nosotros tuvimos, y cuando digo nosotros, ahora hablo de OSDE, tuvimos que desarrollar en las 3 formas que nosotros consideramos de telemedicina, distintas herramientas para poder de un día para otro seguir con nuestra atención, la atención prehospitalaria de nuestros afiliados. Y tuvimos que desarrollar sistemas de atención y triaje de los casos sospechosos, atención de los pacientes de otras patologías, había que seguir atendiéndolo, y tuvimos que transformarlo en seguimiento a distancia, similar a lo que contaba Luna en el Garraham, seguimiento de casos, segunda opinión, todo por herramienta de telemedicina. Lo mismo que el monitoreo, si bien el telemonitoreo en la Argentina es algo que está desarrollándose, es bastante joven y bastante poco desarrollado, lo tuvimos que realizar el monitoreo de las poblaciones, que eran los pacientes febriles que están en hoteles, más con herramientas analógicas que con herramientas digitales, y la teleeducación médica importante para hacer todo el seguimiento
y la actualización y la referencia de toda la actualización, tanto médica en general como lo relacionado al COVID-19. Esto, para que tengan una idea, es el protocolo de atención prehospitalaria, que empieza con un triaje, la calificación si un paciente es candidato a realizar una consulta médica online o no. Esto es importante. El médico, que es el que hace la videoconsulta, porque también hay una idea de que esto va a reemplazar la tarea del médico, y esto es una herramienta que está al servicio del médico, es aquel que define si un paciente está en condiciones de ser inicialmente asistido a distancia por una herramienta de telemedicina o si requiere inmediatamente una asistencia presencial. Y a partir de ahí lo calificábamos según protocolos de dengue, protocolos de COVID. Dengue era muy, muy fuerte hasta hace 2 meses, o otra patología que no tenía nada que ver con esas dos, y se actuaba de acuerdo a los protocolos que la autoridad sanitaria fue marcando tanto para dengue como para COVID-19, con pacientes internados en hoteles, en su domicilio o en instituciones sanatoriales, y con un seguimiento de médicos de cabecera virtual que los siguen hasta el alta y el seguimiento de sus contactos. Todas estas herramientas tuvieron que ser desarrolladas de un día para otro, y por suerte teníamos ya 5 o 6 años de experiencia y nos permitió desarrollarlas rápidamente. Para que tengan una idea, las consultas médicas online, entre marzo y mayo del 2019, la cantidad que habíamos intentado realizar son más o menos similares a los del mismo trimestre de este año. Estamos hablando más de 38.000, pero fíjense la diferencia entre el porcentaje de aceptación, porque el paciente tiene que aceptar también ser atendido. Más allá de que el médico defina que el caso es pasible de ser atendido a distancia, el paciente tiene el derecho de aceptar ese tipo de atención o no. Y el año pasado teníamos un porcentaje de aceptación del 16%, y dentro de la pandemia subió al 88%. Esto, más allá del aprendizaje, del conocimiento y del temor, también es una familiarización con los sistemas digitales. Y fíjense que el nivel de resolución, o sea, que quiere decir aquellos casos que no requirió ni mandar una consulta presencial al domicilio, ni tampoco derivarlo en centro asistencial, que estaba alrededor del 85% del año pasado, este año superó el 92%. Eso sí, teníamos 20 médicos realizando el año pasado este trabajo, y ahora tuvimos que subirlo a 170. O sea, también es una fuente de trabajo para los colegas. Para eso hay que superar distintas barreras. Disculpen si muchos de ustedes ya lo han visto o lo han escuchado. Las regulatorias, las culturales, profesionales, económicas, presupuestarias y tecnológicas. Con el único límite, la única limitación de todo esto es el límite ético, vaya donde lo vengo a decir. Y la ética marca, como un médico generalista sabe cuándo termina, éticamente debe saber cuándo derivarlo a un especialista, o un médico clínico sabe desde su propio conocimiento cuándo un paciente debe ser derivado a un cirujano sabe cuándo una cirugía laparoscópica debe saber y sabe cuándo tiene que convertirla en una cirugía a cielo abierto. El médico, el profesional de la salud, también debe saber cuándo una consulta puede realizarse a distancia y cuándo requiere sí o sí una consulta presencial. Sin dejar de decir que muchas veces, que hoy la atención médica no es un acto médico en particular, sino un proceso. Y muchos casos de pacientes que empiezan siendo de manera virtual, porque es un rápido acceso y llegada al paciente, y luego se continúa de manera presencial, o viceversa, pacientes que en un primer momento ven a un profesional de manera presencial y luego puede seguir continuando para el intercambio de estudios que le haya pedido de manera virtual. Es difícil ponerlo y encasillarlo de una sola manera. Yo creo que son distintas formas de abordar un paciente que deben estar en el menú de todas las prestaciones que un médico realiza. La telemedicina nos ofrece accesibilidad, porque llega a mayor cantidad de gente, agilidad porque llega más rápido, ubicuidad porque puede llegar a todo el país, es costo efectiva porque se ahorran muchos gastos de traslado y de equipos de protección personal en el caso de una pandemia, lo mismo que evita la circulación del virus, y es francamente sustentable porque va a favor de la protección del medio ambiente. Ustedes no se imaginan, en el cálculo que hicimos, cuántas toneladas de dióxido de carbono evitamos arrojar al medio ambiente solamente con las videoconsultas que pueden realizarse por esa tecnología.
Los desafíos que presenta la telemedicina tienen que ver con la interoperabilidad, es el gran problema de que los distintos sistemas pueden hablarse entre sí. Estamos en un país donde la salud está francamente fragmentada, entonces si vamos camino a la historia clínica única y que los sistemas pueden ser interoperables, me parece que es la principal barrera desde el punto de vista tecnológico. La segunda, que siempre salta, la jurisdiccionalidad. Habrá que definir dónde es el lugar, esto seguramente la doctora Eisenberg después lo va a explicar, mucha evidencia de que la jurisdicción de una prestación es donde está el paciente, algunos piensan que es donde está el prestador, pero esto también habrá que resolverlo. Desde el punto de vista de los seguros de mala praxis, ya todos los seguros habían aclarado que lo que no esté taxativamente excluido está incluido, y lo de la pandemia lo reafirmó. La remuneratividad, obviamente, que como es una práctica médica, debe ser remunerada, y desde la Asociación de Telemedicina siempre compartimos y difundimos este concepto, que los equipos deben ser certificados, todos los aspectos bioéticos de este tipo de actividad, como toda práctica médica, y como decía antes, completar la regulación, donde ya tenemos media sanción de diputados de una ley presentada por el doctor Pablo Yedlin, que habilita tanto la prescripción electrónica como la teleasistencia. Este es el cuerpo de leyes que de alguna manera contactan con lo que es la teleasistencia, que tiene que ver con las comunicaciones, con los derechos personalísimos, la protección de datos, firma digital, etcétera, etcétera. Quiero recalcar la que acabo de decir, la media sanción de diputados, y las dos que salieron a raíz de la crisis del COVID-19. Una es la habilitación de las recetas digitalizadas, no son recetas electrónicas. La resolución del Ministerio habilita las capturas de pantalla de la farmacia, con todo lo que eso implica, pero que empezó siendo una solución o una medida paliativa para que la gente pueda seguir adquiriendo los medicamentos, y otro que tiene que ver con la teleasistencia, que habilita la prosecución de la atención médica por cualquiera de los canales, que también no es la mejor manera, porque no todos los canales o las herramientas de comunicación online, digamos, están desarrolladas para el servicio de teleasistencia con la seguridad que esto implica. La Asociación Civil de Telemedicina, como decía antes, reúne solamente empresas de salud, no hay empresas tecnológicas, no hay empresas, no hay estudios jurídicos, ni empresas de logística, son entidades de salud que realizan la actividad. Es federal, involucra a varias instituciones también del interior del país, y tiene como objetivo difundir la actividad, defender las buenas prácticas, interactuar con los diferentes públicos, participar en la regulación de la actividad. Y recordando que la telemedicina es mucho más que la videoconsulta, es todo lo que decíamos antes. Siempre me gusta terminar con algunos ejemplos. Cuando yo fui, por eso cuando me hablan de la teleconsulta y de la semiología, tuve la suerte de, en el mismo hospital que les dije al principio, después ser jefe de trabajo práctico y ser docente de medicina interna, principalmente de semiología. Era época que percutíamos y donde nuestras manos y nuestros sentidos eran los más, las herramientas que estaban más cercanas. Después el avance de la tecnología nos trajo métodos de diagnóstico mucho más sofisticados, pero yo recuerdo el uso de la pañoleta hasta que un día un señor llamado Lenec, a principios del siglo XIX, de manera casi providencial, se dio cuenta que podía escuchar los ruidos cardíacos o la entrada del aire con un cucurucho hecho con un cartón, y no se dio cuenta que había inventado el estetoscopio. Lenec inventó el estetoscopio, que terminó siendo un adminículo que se interpuso entre el paciente y el médico, y que reproduce perfectamente bien lo mismo que apoyar la oreja en una pañoleta sobre el cuerpo del paciente. Pero a Lenec no le dijeron mucho menos que charlatán y embustero, porque decía que no se podía interponer un adminículo entre el paciente y el médico, pero hoy ya sabemos, nadie discute la utilidad de un estetoscopio, que ya a esta altura ya tenemos estetoscopios conectados por Bluetooth y que podemos ocultar a pacientes que no están delante nuestro. La telemedicina para ACTRA, para que tengan claro, y quiero poner términos de los cuales uno escuchó últimamente. El videolaparoscopio no banalizó al cirujano, el autoanalizador no precarizó al bioquímico, la telemetría no uberizó al terapista. Son neologismos que se utilizaron para, si se quiere, menospreciar la actividad de la telemedicina.
Para ACTRA la telemedicina es una herramienta al servicio del profesional, que es un eslabón irreemplazable, el profesional, del proceso médico y que debe ser remunerado por esa práctica, y que debe realizarse bajo estrictas normas de bioseguridad y confidencialidad tanto para profesionales como para pacientes y con los límites éticos que toda práctica impone. Porque la actividad médica requiere una triada imprescindible, un profesional, partícipe necesario y irreemplazable que aporta conocimiento, ciencia y arte, la herramienta, en este caso la herramienta de telemedicina, una plataforma de telemedicina, es una herramienta, un elemento inerte, está al servicio del profesional, pero que le aporta alcance y ubicuidad. Y otra cosa muy importante que también no tenemos que perder de vista, que son los procesos. No alcanza con el profesional y la herramienta, también tenemos que definir cuáles son las buenas prácticas, el proceso en este caso, de ejercicio de la telemedicina. Profesional, herramienta y proceso mancomunado en lo que es las buenas prácticas de la telemedicina. Para que tengan una idea, cuando todos dicen que ahora estamos todos mirando el celular... Doctor Barogallo, te pido que lo acortes, por favor, el final. Gracias. Cuando nos dicen que ahora estamos todos prendidos del teléfono, cosa que es verdad, son las fotos que están por debajo. Fíjense arriba cómo eran las fotos antes de los celulares, estaban todos mirando los periódicos. Y fíjense lo que fueron las dos asunciones o las dos elecciones de los dos últimos papas, en 2005 el de Ratzinger, Benedicto XVI, y el 2013 el del Papa Francisco. Fíjense la diferencia de celulares y tablets entre una y otra plaza de San Pedro. La telemedicina antes de la pandemia no era el demonio, ni tampoco ahora es el Dios, porque mientras el resto del mundo ya tiene resuelto el tema de la telemedicina como una herramienta al servicio de la actividad médica, y solo eso es una herramienta de acceso, el resto del mundo ya está discutiendo otras herramientas como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la impresión 3D, ingeniería genética, nanotecnología, robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo espero que algún día, y ya termino, terminemos con esta discusión, que entendamos que las herramientas no reemplazan a los profesionales, sino que están al servicio de ellos para ser utilizados de la manera que mejor, a su mejor saber y entender. Muchas gracias, Jorge, y a todos los demás.